Bienvenidas y bienvenidos. Estas son las noticias de Estados Unidos más importantes de hoy, lunes 23 de octubre del año 2023. Le contamos que Israel ahora cruza fuego con el grupo Hezbollah, que se adhiere al conflicto con el grupo Hamas. Mientras tanto, Estados Unidos aumenta su presencia militar en Israel. En las últimas horas, proyectiles israelíes impactaron algunas zonas de la Franja de Gaza, Cisjordania, Siria y Líbano con el objetivo de reducir el riesgo para sus tropas en las siguientes fases del conflicto. Estados Unidos, de igual forma, no se queda atrás e incrementa su presencia militar en Medio Oriente. Israel incrementó sus ataques al territorio de Gaza, con más de 20 objetivos alcanzados durante las últimas 24 horas. Proyectiles israelíes impactaron varios lugares de la franja, incluso zonas donde se le había dicho a los civiles palestinos que buscaran refugio. Áreas de Cisjordania, Siria y Líbano también fueron blanco del bombardeo israelí. El ejército ha cruzado fuego con el grupo armado libanés Hezbollah, que cuenta con decenas de miles de cohetes en su arsenal. Israel dice que ha redoblado sus ataques aéreos para reducir el riesgo para sus tropas en las siguientes fases del conflicto, que sería la entrada del ejército a Gaza. Sin embargo, ante la posible escalada, Estados Unidos incrementa su presencia militar en Medio Oriente. La orden fue dada por el secretario de Defensa, que incluye redireccionar el movimiento de un portaaviones en la región y desplegar sistemas con misiles antiaéreos. Comienza también la preparación para el despliegue de tropas en caso de ser necesario. Estamos dando pasos para asegurarnos que podemos defender a los nuestros y responder con determinación. La defensiva se llevó a cabo después de que se permitiera la entrada de cargamentos de la tan necesitada ayuda humanitaria en la franja. El tercer convoy de camiones entró hoy procedente desde Egipto, con suministros de medicina y alimentos. Este es el más reciente de las cargas que iniciaron con 20 camiones el sábado. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente Joe Biden afirmaron que ahora habrá un flujo de esa asistencia crítica, aunque la Agencia Humanitaria de las Naciones Unidas dijo que el primer cargamento solo representaba el 4% de la ayuda necesitada en Gaza. Mientras se prepara la invasión terrestre, Israel reitera sus avisos de evacuación en el norte de Gaza. Pese a que se estima que ya se han marchado unas 700,000 personas, quedan cientos de miles que no han abandonado sus hogares, lo que aumenta el riesgo de civiles en cualquier ofensiva de tierra. El gobierno de Estados Unidos insta a Israel a retrasar la incursión terrestre con el fin de tratar de lograr la liberación de más secuestrados, como las 2 ciudadanas estadounidenses que se encontraban secuestradas en Gaza, a quien el mismo presidente Biden llamó por teléfono. Y precisamente Estados Unidos refuerza su presencia militar en Medio Oriente, ya que según el secretario de Defensa existe una escalada significativa de ataque a estadounidenses. Estados Unidos incrementa su presencia militar en Medio Oriente. La orden dada por el secretario de Defensa incluye redireccionar el movimiento de un portaaviones en la región y desplegar sistemas con misiles antiaéreos. Vemos la posibilidad de una escalada significativa contra nuestras tropas. Aún así, Washington ha dejado claro que no pretende enviar soldados al campo de batalla y que sus movimientos son disuasivos, pues buscan evitar que la guerra se desborde. Especialmente, sostienen expertos, si Irán o sus aliados quisieran involucrarse. Ese es el problema de la disuasión. Cuando la disuasión falla, lo que hay es combate. Entonces, es cierto que esas tropas están en riesgo si la disuasión falla. Mientras Israel ordena más evacuaciones y alista a sus tropas para una invasión terrestre, la guerra ya cobró la vida de un reservista que creció en Maryland, Omer Balba, un israelí estadounidense de 22 años, quien falleció en un ataque con misiles.
Si algún grupo o país busca ampliar este conflicto y aprovechar esta situación tan desafortunada, nuestro consejo es que no lo haga. Así respondió el secretario de Defensa de Estados Unidos a las advertencias del gobierno iraní y el grupo Hezbollah. Estados Unidos aumentó su presencia militar en Medio Oriente, argumentando las tensiones y los ataques recientes contra bases estadounidenses en Irak y Siria. Mantenemos nuestro derecho a defendernos y no dudaremos en tomar las medidas pertinentes. Un alto funcionario de Hezbollah indicó que el gobierno israelí pagaría un alto precio si profundiza su contraofensiva en Gaza. Y el canciller de Irán también envió el fin de semana una advertencia directa. Me gustaría advertir a Estados Unidos y su representante regional, el falso régimen de Israel, que si no detienen inmediatamente los crímenes contra la humanidad y la limpieza étnica en Gaza, todo será posible en cualquier momento y la región estará fuera de control. Este lunes, reunido con los cancilleres de Turquía, Rusia, Azerbaiyán y Armenia, el líder de la diplomacia iraní insistió en su posición. La Casa Blanca, que ha reiterado su apoyo a Israel, intenta convencer al primer ministro de demorar una contraofensiva mayor contra Hamas, hasta que se asegure la liberación de más rehenes y la ayuda humanitaria termine de ser distribuida en Gaza. Pero hasta ahora nada ha impedido más ataques israelíes. La Casa Blanca asegura que no está en posición de dar órdenes a Israel. No ha habido conversación con nuestros homólogos israelíes y las hemos tenido en todos los niveles, en la que no hayamos hablado no solo de lo que ellos quieren hacer, sino también de cómo lo quieren hacer. El mandatario estadounidense dijo la semana pasada que sería un gran error que Israel volviera a ocupar Gaza y ha abogado por el respeto de las leyes de guerra para proteger a la población civil inocente. Y el refuerzo militar de Estados Unidos en Oriente Medio podría causar una escalada, según el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, advirtió el lunes que el refuerzo de la presencia militar de Estados Unidos en Oriente Medio representa un riesgo de escalada en el conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas. El jerarca aludía al envío de buques de guerra estadounidenses a Oriente Medio. Cuantas más medidas proactivas de este tipo adopte cualquier estado, mayor será el riesgo de escalada del conflicto. Según el ministro ruso, Estados Unidos es ya uno de los países que más intervienen en ese conflicto. De todas formas, indicó que tanto la actuación de Washington como la de la Unión Europea son necesarias para lograr una solución diplomática. Mientras tanto, comunidades musulmanas y judías en Estados Unidos se mantienen en alerta y temen sufrir acoso y violencia relacionados con la guerra entre Israel y el grupo Hamas. En lo que se cree fue un crimen de odio relacionado a la guerra entre Israel y Hamas, un niño musulmán de 6 años fue apuñalado a muerte en Illinois el 14 de octubre. El presidente Joe Biden condenó el homicidio y ordenó a su gobierno priorizar la prevención de cualquier nueva amenaza. Fadwa Hassan tiene familiares palestinos en la Franja Occidental. Está preocupada por ellos, pero también por el aumento de tensiones en Estados Unidos. A toda mujer que usa una hijab o que viene a nuestro instituto a rezar le preocupa ser blanco de violencia. Linda Shapiro dice que su comunidad judía también está muy ansiosa. No deberíamos culparnos los unos a los otros o utilizar lenguaje de odio. Debemos recordar que todo esto fue provocado por Hamas. Pero analistas advierten que los crímenes de odio generalmente aumentan cuando hay conflictos en el exterior. Cuando hay víctimas estadounidenses o si hay un conflicto entre israelíes y palestinos, suben significativamente tanto los crímenes de odio contra musulmanes como contra judíos. El Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas llama a que las partes concernientes solucionen las causas del conflicto en el Medio Oriente.
decade. Durante décadas hemos insistido en que el diálogo y las negociaciones pueden resultar en una solución pacífica. Por su lado, la Liga Antidifamación enfatiza que la comunidad judía en Estados Unidos no es un monolito y no merece el acoso. Las acciones de un gobierno o una guerra que ocurre en el exterior no debería recaer en toda una comunidad religiosa o étnica. Cuando suceden, las autoridades urgen a las víctimas de crímenes de odio reportarlos a las oficinas de policía locales u organizaciones no gubernamentales. Y es de esta manera que llegamos al final de este espacio informativo. Como siempre, agradecemos su gentil compañía y apoyo al canal. Y el reencuentro será en otro compacto informativo el día de mañana, aquí a través de nuestro canal Noticias de Estados Unidos. Gracias y será hasta la próxima.